¿Aló? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Aló? Hola, escarabajos. ¿Sabían que antes de que los mensajes viajaran a la velocidad de la luz, viajaban personas y animales? La historia de la comunicación humana es un recorrido lleno de ingenio, de herramientas creadas para un solo propósito: acercarnos. Desde señales de humo y palomas mensajeras hasta los primeros cables capaces de transmitir impulsos eléctricos, cada invento redujo un poco más la distancia entre nosotros. Hoy vamos a escarbar desde las raíces más simples hasta las formas más avanzadas. Cómo pasamos de enviar un mensaje atado a una pata a transmitirlo en milésimas de segundos. Bienvenidos al nuevo episodio de Escarabajos. Nuestro recorrido empieza con un mensajero inesperado, una paloma. Civilizaciones como la egipcia, griega, china y romana las entrenaron por una razón muy simple: siempre regresan a casa. Atando un mensaje a su pata, podían recorrer cientos de kilómetros en un día, llevando noticias de guerra, comercio o política. Incluso en la Primera Guerra Mundial fueron cruciales y llegaron a salvar vidas. Para que un mensaje viajara, no era la paloma la que sabía a dónde ir, sino su instinto de volver. Criabas a la paloma en tu casa, enviabas algunas a otro lugar y cuando esa persona necesitaba comunicarse contigo, simplemente las soltaba. Ellas regresaban a ti con la respuesta. Ese viaje de ida y vuelta entre personas separadas por ciudades, montañas o frentes militares fue una de las primeras formas de conexión a distancia. Con la expansión de los estados modernos en el siglo XVIII trajo el correo postal como lo conocemos: direcciones, sellos, rutas y carteros. Por primera vez cualquier persona podía enviar una carta sabiendo que tarde o temprano llegaría. En las cartas te decían lo que realmente sentías, o eso es lo que te hacía sentir al recibir una carta, Ahora, que se tomaba tiempo creo para que escribir. creo que pasaba una cosa curiosa con las cartas, es que cuando llegaba la carta, en un mes de trayecto de la carta habían pasado muchísimas cosas. Entonces, Eso también. y hasta recibir la respuesta, cuando uno recibía la Ya había respuesta, cambiado todo. todo había cambiado, entonces era muy desactualizada la información, pero más bien estaba en la carta el sentimiento. Las cartas conectaban corazones pero no tiempos, y esa distancia abrió la puerta a la primera gran revolución. En el siglo XIX llegó un salto gigantesco: el telégrafo. Gracias a Samuel Morse, los mensajes ya no viajaban en manos de personas, sino dentro de los cables eléctricos, puntos y rayas que cruzaban países enteros en segundos. Proceso es que para que te llegue un mensaje, tú tenías códigos y esos códigos, por ejemplo, un golpecito significaba algo, dos golpecitos significaban otra cosa, tres golpecitos significaban algo. Es un código. Entonces, en un código tú lo que vas viendo es que cada elemento representa algo. El transmisor abría y cerraba el circuito, el receptor traducía los impulsos en palabras. De pronto, lo urgente podía ser inmediato: noticias, comercio, decisiones militares. El telégrafo fue el primer internet de la historia, y ese cambio de cables nos llevó a un nuevo descubrimiento: el fax. Aunque su principio fue creado por Alexander Bain en 1843, se hizo realmente popular un siglo más tarde, cuando comenzó a funcionar a través de líneas telefónicas. El fax permitía algo revolucionario: enviar documentos, firmas, mapas e imágenes en cuestión de minutos. Era la primera vez que lo visual viajaba a distancia, no solo palabras ni códigos, un puente técnico entre el mundo analógico y lo que luego sería la comunicación digital. En 1876, Alexander Graham Bell logró lo impensable: transportar la voz humana a través de un cable. Ya no eran señales ni códigos, era la voz de alguien más, en tiempo real. Y al inicio fue un lujo, pero pronto se convirtió en una necesidad. Para llamar a mis tíos que estaban en España, teníamos que ir a una cabina y tú decías, voy a llamar a tal país, y ellos como que te configuraban el teléfono para ese país, llamabas, y me acuerdo clarísimo que cuando acababas la llamada, te decían, ya salió tanto. Estábamos hablando de $4 o $5, una llamada de 3 minutos, literal era para decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hicieron hoy? Con el teléfono, la cercanía adquirió un nuevo sonido. La voz que antes estaba lejos ahora parecía estar justo al lado. Años después, y antes de que existiera la comunicación móvil que conocemos hoy, apareció el beeper o busca, creado en 1921 por la compañía Marconi. En los años 70, 80 y 90 se convirtió en un símbolo de inmediatez.
No permitía conversar, pero enviaba alertas o mensajes cortos a médicos, técnicos y profesionales que necesitaban estar localizables todo el día. El Viper marcó el inicio de la comunicación portátil, pequeña, breve, pero urgente, y fue el primer recordatorio de que queríamos estar conectados. A finales del siglo XX llegó la revolución que lo cambió todo, el Internet. Lo que empezó como un proyecto militar y académico se expandió hasta conectar el planeta. Nació el correo electrónico rápido, directo, instantáneo. Dejó en segundo plano al correo físico y abrió la puerta a los chats, foros y a las primeras webs. La información dejó de tener fronteras. Los celulares democratizaron la comunicación, ya no dependíamos de cables ni de una casa fija. Podían localizarnos en cualquier momento con los SMS, las conversaciones se volvieron cortas y veloces. Y en 2007, con el smartphone, Internet dejó de estar en una computadora y pasó a estar en nuestro propio bolsillo. Apps, cámaras y videollamadas. La comunicación se volvió permanente, íntima e inmediata. Creería que ahora tienes la facilidad de acortar distancias por un mismo hecho de tener un escenario digital, pero por otro lado, posiblemente por esa virtualidad, estás perdiendo esos espacios de conexión real cuando no teníamos tecnología cerca. Hoy vivimos en la era de la hipercomunicación, notificaciones cada segundo, noticias en tiempo real, mensajes más rápidos que los pensamientos. Estamos más conectados que nunca y también más saturados que nunca. Hemos recorrido miles de años, desde una paloma cruzando el cielo hasta un mensaje que llega menos que un parpadeo. La tecnología cambió cómo nos comunicamos, pero no por qué lo hacemos. Comunicarnos para conectar, y esa necesidad ha estado con nosotros desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿qué será lo próximo?